dado a la era actual con las redes No, bueno, sociales. primero me amenazan, o sea, los 2 segundos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en ese momento la interacción era de un día para otro. Yo publicaba algo, se leía, al día siguiente ibas a reportear para ver opiniones de esa nota y al día siguiente las reacciones publicadas de las reacciones del día anterior. O sea, había una temporalidad diferente, ¿sí? Totalmente. Cuando tú dices cómo hubiera sido en esta época, No, bueno. primero no sé si hubieran maquillado, eliminado los datos, la información o qué sé yo. Segunda, pues sí, o sea, yo era una persona vulnerable desde el punto de vista que, si bien José Ramón Fernández y Carlos Albert fueron los periodistas que eran más duros de Imevisión y se fueron con todo también para apoyarme, digamos, a mí con el tema, pero también para decir que se haga justicia y que paguen los directivos corruptos, O sea, yo te diría que en aquel entonces, bueno, pues yo las reacciones conmigo eran en la calle, en un aeropuerto, en un estadio, y eran más los que nos felicitaban, porque decían, qué bueno que ustedes son los que dicen la verdad, esos tramposos, pero no faltaban los de, por su culpa, ¿para qué nos acusan? No vamos a ir al mundial, Judas, o sea, había, yo te diría un 70-30, 80-20, 80 a favor, 20 en contra, pero lo sabía. Y los en contra son muy ruidosos hoy y hace 20 años y siempre Algo también. importante, chava, muy importante. ¿Quién estaba perjudicada más que cualquiera? Televisa. Por supuesto. Porque Televisa tenía los derechos de la eliminatoria y del mundial. O sea, un escándalo de tus competidores, de los periodistas competidores, había provocado el que no hay venta, no hay partidos, no hay eliminatorias, México no va a la Copa del Mundo. O sea, esa era una situación muy delicada, que vino una venganza. No pasó por mí. Yo me pude ir a Italia, yo cubrí el Mundial de Italia con mi acreditación. Sin embargo, a José Ramón y a Carlos Albert les quitaron, o sea, movieron hilos para que en la FIFA, porque a ver, mi peso como un chavo periodista de 20 y tantos años con esa nota, no tenía el de dos consagrados como eran José Ramón y Carlos, que al final de cuentas, al darle seguimiento a la nota que yo había empezado, pues eran realmente los notorios, los que se tiraban duro, las opiniones que pesaban. Lo mío Eran fue, el contrapeso de era el aquella época. contrapeso. Entonces les quitaron acreditación para ir a Juegos Olímpicos. Perdón, para ir En al Italia Mundial de 90. Italia. Es que después también para Juegos Olímpicos. A los ¿En Juegos Barcelona también ¿Eh? sufrieron de eso? ¿La de 92? No, en Seúl. En Seúl 88, O sea, ok. para Seúl, o sea, ya había, digamos, la represalia. Entonces, y luego para el Mundial de Italia sobre todo. Entonces, te repito, yo era pues, un chavo que había más que investigado, cotejado un anuario oficial, que había sido el primero que sacó la nota, pero que a final de cuentas esto escaló, yo te diría, a temas hasta mucho más arriba de José Ramón y Carlos, a nivel de gobierno, a nivel de la CONCACAF. El presidente de la CONCACAF era Joaquín Soria Terrazas, que era compadre de Guillermo Cañedo, con mucha fuerza en la OTI, en la Televisión de México, en la Federación Mexicana de Fútbol, pero habían tenido un problema en el 86 porque los hijos de Soria no habían podido trabajar y se enojaron, rompieron compadrazgo, y cuando Soria Terrazas en la CONCACAF pudo ser duro con México, lo fue. Y decías, pero ¿cómo? Si es mexicano, si está allá, en lugar de ayudarnos. No, pues se le fue. Pero no era por el fútbol mexicano, era contra su compadre. Revanchismo. O sea, entonces había una serie de cosas y también en la FIFA había rencilla. Entonces, eso escaló más allá de mi nota. Pero estás de acuerdo también, Toño, que eso abonó para que este contrapeso del que ya hablábamos y del que formabas parte de Imevisión se hiciera todavía más radical y tuviera pues hasta mayor reconocimiento lo que el trabajo que ustedes hacían, Toño. Mira, vaya, ahora hay un buscadores, ¿no? Y tú pones Toño Moreno y te sale Salón de la Fama. Lo que he hecho los últimos 15 años. Pero cuando empezó Internet y buscabas Toño Moreno Fútbol, era Los Cachirules. Entonces, yo me hice, digamos, famoso, porque además ahí te va otra. En los 80s no había redes sociales, pero tampoco había otros canales de televisión, más que había dos cadenas. Párale. No había como hoy, con nombre y apellido, Claro Sports, ESPN, Fox y otras y páginas. No, había dos OPAs. Veías los partidos o con los del 13, como nos decían a los de Imevisión, 13 y 7, o los de Televisa. Eran los únicos dos grupos que realmente, entonces, digamos, eras más famoso, porque no había tantos comentaristas, tantos espacios, tantos canales. Entonces, el equipo José Ramón te lo deletreaban: don Fernando Marcos, José Ramón, Raúl Orbañanos, Carlos Alver, Alberto Fabris, y los nuevos: Emilio Fernando Alonso, Francisco Javier González, Toño Moreno, Alfredo Ruiz, y luego Ciro Procuna, André María. O sea, habíamos ahí 14, 15 nombres en el fútbol,
que la gente sabía que era. Y del otro lado estaba el equipo, ya no estaba Ángel Fernández en ese momento, pero sí estaba el Perro Bermúdez, estaba Juan Dosal, estaba Fernando Schwartz, estaba luego Beto Murrieta, en fin. O sea, había como, entonces la gente sabía, o veías uno, o veías otro, o veías los dos, pero te ibas o con lo que opinaban los de acá o los de acá. Y teníamos, yo te diría, por la postura crítica, muchos más seguidores nosotros en eventos, como ese de Italia 90, que además empezó Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, los Claro. cómicos. Entonces, yo te diría que me tocó esa época en la que sí, yo fui señalado como el Toño Moreno, el de los cachirules. Pero esa notoriedad pues, era porque tampoco creas que había mucha gente que se sumaba. Había mucho más periódicos impresos, muchísimos más, ahora Sí. ya no los hay. En aquel entonces había 8 o 10 periódicos de mucha fuerza, el Esto, el Ovaciones, La Afición, el Heraldo, el Novedades, el Excelsior, el Universal, La Jornada, el Financiero. O sea, tú leías los periódicos y veías 2 canales de televisión y programas de radio, había 2 o 3 que se trataban de fútbol. Párale de contar. O sea, la sección deportiva de los noticieros te decía cómo quedaron los resultados, pero programas de deportes, pues había 2 o 3. Entonces, repito, éramos menos. Y te tocó también formar parte de una generación de la primera estación deportiva de radio en México, con la creación de Superdeportiva. Justo antes de empezar a grabar platicábamos y me acordé mucho trasladándolo a lo que me tocó ver en Superdeportiva con con el Yogi, con Luis Fernando Loza, Paco González. A ellos les tocó llevar el proyecto allá a Guadalajara. Claro. Pero aquí tú fuiste también, si bien no de los iniciadores, sí estuviste también de forma importante en un proyecto que también fue un parteaguas en su momento, Toño. A ver, mira, primero no había canales especializados en tele, ¿no? O sea, tú no puedes decir, había programas, había canales de televisión que tenían secciones. Había un noticiero y luego un programa cómico y luego una película y luego uno de deportes y luego uno de espectáculos, o sea, pero no había canales enfocados 100% a cada cosa, como hoy es normal. Un canal de pura cocina, otro canal de pura religión, otro canal de puro Viajes. moda, otro de viaje. No, no, no. Eso no. Lo temático al 100% no lo había. En México había habido intentos y se hicieron y funcionó muy bien. Radio Esportiva 690 es una estación, antes que de Superdeportivo, ¿eh? Radio Esportiva 690, ahí estaban Orbañanos, Alarcón. Pero con el ¿quién estaba? concepto de también 24 Lo- horas de deportes. En la estación era deportiva todo el Ok. día, pero tenían que repetir programación o meter algo de música, porque no tenían eventos. No O sea, tenían derechos. No tenían derechos de eventos más que uno que otro. Entonces realmente era Radio Esportiva y era una barra, programa tras otro, con diferentes contenidos de deportes, con gente de tele que habían llevado y que de repente coincidía uno de una televisora con otro, era una gran novedad. Radio Esportiva. Te estoy hablando, pues eso habrá sido como en los 90 y... 3, 94, No, puede ser, quizá no, antes. o poquito antes. ¿sí? 91, 92. 91, 92 tal vez, Radio Esportiva. Entonces, por esa época, es que junto con Francisco Javier González, con Juan Carlos Rodríguez, que acaba de dirigir en Federación como comisionado La Bomba, incluso Ibar Cisniega era uno de los socios de la agencia esta que se formó, crearon en Grupo ASIR una estación. Grupo ASIR tenía muchas estaciones, una de música clásica, otra de música de cumbias, otra de noticias, otra de... Bueno, entonces convencieron a los señores Ibarra de que una estación se la dejaran a puro deporte. Y entonces fue Radio Esportiva. Y Radio Esportiva, ahí sí, contrataron derechos para transmitir a la selección, a la liga. Entonces ya tenías la barra de todo el día de programas más eventos importantes. Entonces, esa estación fue con mucho más contenido, con una gran penetración, o sea, digo, los coches y todo aquí en México, y después nació en Guadalajara.